quiera y a la hora que quiera. Novedades en Aguas del Norte. Censo de aguas subterráneas nos va a explicar el titular de Agua del Norte, el doctor Luis María García Salado, al que le damos los buenos días y le decimos bienvenido, doctora de Buena Fuente. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Marcela. Buen día a vos y a toda tu teleaudiencia. ¿Qué es esto de el censo de aguas subterráneas? Bueno, te cuento un poco. Vamos a hacer una breve historia, digamos, de todo esto. Hace muchísimos años, todo el tema del agua, en primer lugar, todo lo que es recursos naturales, depende competencia y jurisdicción de cada una de las provincias. Sí. En el caso del agua, tenemos, ¿no es cierto?, tanto ríos que son internacionales, interjurisdiccionales, tanto entre provincias como ellos. Entonces, no había una política unificada a nivel país de lo que eran los recursos hídricos, con lo que generaba grandes problemas. Se comenzó a avanzar y hace muchos años, Recursos Hídricos de la Nación decide convocar a todas las provincias para hacer algún esquema comunitario para proteger algo tan valioso como es el tema del agua. Ahí se creó el famoso COIFE, ¿no es cierto?, que es la Comisión Hídrica a nivel nacional, y con el tema de medio ambiente que está totalmente relacionado, el COFEMA. Entonces, ¿qué se decide? A raíz de esos principios básicos, cada una de las provincias, no todas, Salta específicamente hizo el famoso Código de Agua, que es la ley, creo que es 7017. ¿En qué año fue 98. eso? 98. 98. Sí. Es un instrumento que regula todo el tema de agua, muy importante, dándole el valor que tiene que tener el agua, que es un recurso renovable, como lo dice uno de esos títulos, escaso y vulnerable. Bajo esa premisa de esos principios, se comienza a decir cuál es la idea y a dónde tiene que apuntar este elemento esencial para la vida humana. Tiene que contemplar tres aspectos. En primer lugar, un aspecto netamente social, porque todos tienen derecho al agua. Esa es una política universal contemplada dentro de las Naciones Unidas, en los derechos humanos, y algo tan esencial. Un segundo, un aspecto económico, para ver para qué y dónde y cómo se va a utilizar el tema del agua. Y un tercer aspecto que está contemplado, que tiene relación directa, que es un aspecto ambiental. Esos tres principios rectores son los que hoy están incluidos y rigen el tema del Código del Agua. Ahora vamos a algo importante. ¿Quién es la autoridad de aplicación del Código de Agua? Que habla sobre todo lo que son y cómo realizar los recursos hídricos, cómo protegerlos, cuál es el canon o la prorrata que tienen que trabajar por este uso, es la Secretaría de Recursos Hídricos. Secretaría que hoy está al frente Mauricio Romero, ¿no es cierto?, que quien viajó conmigo el día miércoles y estuvimos participando del primer encuentro nacional del agua, donde habían arriba de 450 titulares de cooperativas, presidentes de empresas de agua, para poner e incluir dentro de un esquema nacional, más allá de las políticas propias, que sea una política objetiva con respecto a la preservación del recurso del agua. Con Mauricio estuvimos hablando mucho tiempo, incluso de muchos de estos que ahora vamos a conversar. El Código de Agua, una vez que establece cuáles son los principios esenciales, sobre todo que estamos hablando de que es un recurso renovable, escaso y que puede ser objeto de alguna perturbación, llamémoslo así. ¿Por qué decimos que es renovable? Porque sabemos que viene el producto de la lluvia, llueve, volvemos a tener. Escaso porque a medida que va creciendo la población y a lo mejor no se van haciendo las obras, se va incrementando la parte de la infraestructura, eso que antes era para 100, hoy es para 1000 personas, entonces va siendo escaso. Y sobre todo a través del uso que hace el hombre sobre el tema de los pesticidas, de los distintos tipos de aspectos, hace que esto sea un principio vulnerable, donde ahí interviene específicamente medio ambiente. Se establece cuando se hizo en el 98, se daba un plazo que a partir de los 5 años, en primer lugar esta ley se reglamentó recién en el año 2003, por ahí 2002-2003, y ahí ya se establecía en el código la necesidad de hacer un censo de aguas subterráneas, que nunca se había hecho. ¿Y para qué? ¿Cuál es Ahora viene la historia. Una vez que hemos marcado estos principios, ¿qué se quiere saber con el censo?
Hoy la persona que hace un pozo de agua tiene la obligación de pedir la autorización a recursos hídricos y comunicar el pozo, la estructura del pozo y el resultado o análisis del agua. Por eso está muy pegado al tema de medio ambiente. Hoy hay montones de perforaciones que hacen particulares en sus campos o en las casas que no están con autorización de recursos hídricos y por lo tanto no se sabe si esos pozos, qué incidencia tiene en las napas de agua, en primer lugar, porque a lo mejor uno dice, tengo 2 pozos acá y resulta que se baja mucho la napa de agua porque tengo 3 otros 4 pozos que toman de la misma napa de agua y no sabemos qué están. Tampoco sabemos del estado. ¿Y tienen idea por ahí de cuántos están anotados y cuánto es No. la cantidad que No se tenemos supone? anotados No. por eso que está. ¿Y esto cuándo surge? Hace 2 años me convoca el doctor Abel Cornejo, cuando estaba en la procuración, y me pide que hagamos este censo para ver cuál era la problemática de contaminación que existía en las distintas napas. Porque existía, a ver, contaminación que es producto del hombre o contaminación propiamente de la naturaleza. Hay napas que tienen arsénico, que tienen boro, entonces, bueno, había que saber qué es lo que tiene cada uno de ellos. Para en base a eso, hacer una política de agua y saneamiento. No nos olvidemos que por cada peso que invertimos en agua y saneamiento, nos ahorramos 7 pesos en salud. Sí. ¿Mm? Eso es un tema muy trascendente que esto también se trató en Buenos Aires. También se trató en Buenos Aires. Entonces ahora empieza ese censo para ver cuántos pozos hay, cuál es el estado, la contaminación que pueden tener esas aguas, y en base a eso se va a manejar la política hídrica y ambiental y o de saneamiento en la provincia de Salta. ¿Cuándo comienza y cuándo se cree que va a terminar este censo? Tengo entendido, eso lo maneja la agencia la Secretaría de Recursos Hídricos, no lo maneja Agua del Norte, porque esto fue lo que yo le planteé, ¿no es cierto?, al doctor Cornejo, de que nosotros, lo que nosotros tenemos, los pozos que nosotros tenemos, perdón, los pozos que nosotros tenemos, nosotros hacemos un muestreo constante de las aguas de nuestros pozos. Todos los meses hay un muestreo de esto y cuando hay algún problema específico tenemos un laboratorio muy bien equipado, con una profesional que está al frente, que es muy estricta, con lo cual nos da garantía a nosotros y a la comunidad de que lo que hoy se está produciendo, cuáles son las virtudes que tenemos en el agua y cuáles son los problemas y los defectos. Hay algo que quiero dejar aclarado. Por ahí muchos van a estar diciendo, bueno, el Código Alimentario dice que tenemos que tener tantas unidades de arsénico, si no, el agua no es potable. Y esto viene un poco en resumen de lo que hemos estado hablando. Hoy en día en el país hay cerca de los 46 millones, creo que somos de habitantes, hay cerca de 9 millones que no tienen acceso al agua. Entonces, cuando hoy los legisladores dicen, vamos a incluir normas en el Código Alimentario, ¿qué dicen? A ver, vamos a ver cuál es el mejor país del mundo que es estricto en todo esto. Entonces sacan Estados Unidos, Holanda, o esos lugares. Entonces a lo mejor nosotros hoy estamos consumiendo X, que permite, que es potable dentro del marco de, por ejemplo, de arsénico, y ellos a lo mejor de ese X tienen el 10% de lo que nosotros estamos produciendo. Pero ¿a dónde va? ¿A dónde apunto? En primer lugar, la extensión nuestra de nuestro país, las inversiones que necesitamos para optimizar todo esto, y los legisladores no tienen que tomar como imagen lo que es óptimo en otros lugares, sino lo que es la realidad de cada país. ¿Y a dónde concluyo? En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, Salta estamos mucho mejor, gracias a Dios, de lo que es provincia de Buenos Aires, esto también te lo quiero dejar aclarado. Por ejemplo, se saca una muestra donde hay una muestra de agua, a lo mejor, con un porcentaje de arsénico que no es veneno, que el organismo lo puede llegar a contemplar y asimilar, ¿no es cierto? Y otro donde no tiene ningún tratamiento. Entonces vos vas a ver un agua totalmente oscura y un agua clara. Esa agua que no tiene tratamiento, que a lo mejor, porque dice la legislación, tiene que tener el 0,1, entonces no vamos a invertir solamente en optimizar las plantas a la gente que damos y no le vamos a dar agua a estas 9 millones que no están, todo lo que consume esa gente es veneno. Los parásitos, de todo lo que está es totalmente veneno. Entonces tenemos que tratar de buscar una potabilización dentro de lo que es nuestra realidad.
Eso es lo que hoy, en el tema del COFE, que yo estoy de secretario de ahí del COFE, que es la Confederación de Empresas, hemos presentado un proyecto y un plan que lo estamos trabajando con el Congreso, con diputados, con las distintas comisiones, para advertirles esto, que es lo que yo hoy te estoy comentando. Es preferible ampliar y dar agua a esos 8 o 9 millones que no tienen en el país, ¿no es cierto? Y no decir, bueno, de esos 8, 9, 10 millones los voy a incrementar a 12 o a 14 porque tengo que invertir en la optimización de estas plantas para que llegue a esto que en otros países se logra como consecuencia del proceso de inversión grande que han tenido durante mucho tiempo. Salta distinto. Para la gente que nos está viendo, que nos esté escuchando, el agua que tomamos, ¿la podemos tomar? Sí, ¿Podemos tomar supuesto, agua de la canilla? Por supuesto, sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. Le decimos a la audiencia, Jessica, que está sentado acá con nosotros en nuestros estudios, el titular de Aguas del Norte, el doctor Luis María García Salado. Los que quieran mandar mensajes, hacer consultas y demás, ¿a dónde lo pueden hacer? La audiencia se puede contactar con nosotros a las líneas 387-4147-505 y al 387-4858-977. También nos pueden llamar al 421-4208 y al 421-4199. No me dijo, doctor, ¿cuándo creen que termine el censo de aguas No, subterráneas? no tengo idea porque no vi cuál es el marco de la resolución, pero yo calculo que debe ser en 20, en 30 días tiene que estar. Y con ese censo, ¿qué se puede mejorar? Se ¿Qué se analizan, puede saber? se analizan, digamos, los distintos pozos que hay con las napas en relación con lo que nosotros estamos produciendo el tema del agua, y a su vez se va a detectar cuáles son las empresas y o privados que sacan agua y que no están denunciados. Hay muchos barrios privados, por ejemplo, que han hecho su propio pozo. Los barrios privados están todos inscriptos. Están todos ¿Por qué? inscritos. Porque los barrios privados, para que se otorgue el desarrollo de ese barrio, se tiene que obtener la prefactibilidad. Y la prefactibilidad la da la empresa Agua del Norte. Y ahí se dice, señor, usted va a cubrir tantos habitantes, tantos litros por persona, usted necesita un pozo de tantos metros cúbicos. Se hace la perforación, esa perforación se inscribe en recursos hídricos, nos traen a nosotros las muestras para ver cuál es el grado de producción que tiene ese pozo y en base a eso se le da la factibilidad. Eso está en los barrios privados, salvo aquellos barrios, digamos, que han sido abandonados, que a lo mejor han hecho otros pozos sin que nosotros sepamos, pero son los menores. Entonces esto se haría sobre las empresas, sobre todo el tema del campo, sobre todo pozo, digamos, que hay para hacer un análisis, aguas públicas y aguas privadas. Sí, ahora, el tema de las empresas, hay empresas que ganan mucho con el agua, las empresas gaseosas, por ejemplo. Ahí viene el tema. ¿Y van a empezar a pagar un poco o va a seguir siendo todo como está ahora, donde los usuarios pagamos un montón y las empresas que lucran con el agua no pagan nada? ¿Cómo va a ser? Mira, en el código se establece 3 sistemas de agua para bebida, fundamentalmente, donde eso es pura y exclusivamente y así es la conclusión del Encuentro Nacional del Agua y del Código de Agua, que eso lo tiene que manejar el Estado para garantizar el saneamiento y la potabilidad del tema del agua. También se podrá concesionar en algunos casos, pero quien nunca pierde esa potestad de dirección es el Estado. ¿Qué pasa? En el consumo del agua vos tenés 2 sistemas. La tarifa, que puede ser fija por metros cuadrados o por medidor. Después vamos a la parte que vos me estás diciendo, o sea, el agua de uso industrial, llamémoslo así, o particular, con un sentido económico. Ahí tenemos 2 sistemas. Tenemos un uso, con permiso de uso, que eso también se lo tiene que conceder la Secretaría de Recursos Hídricos, o un canon de riego. Ahora, ¿qué sucede? El canon a lo mejor le dice, bueno, hoy lo que se paga es mínimo en relación a lo que es el costo del canon. Sí. A los agricultores, yo en el campo. ¿Cuánto pagan? Ínfimo. No te puedo decirte cuánto es hoy por metro, pero es prácticamente irrisorio. Creo que hoy se está pagando por metro cúbico, no sé si decirte 800, en total no llega a los 1.000 pesos. Es muy poco, es algo así. No tengo con exactitud la cifra, eso lo hemos venido hablando con Mauricio cuando veníamos de Buenos Aires. Sí. ¿Y después qué tenés? Después tenés cuál es lo que tendría que pagar el productor como consecuencia de la rentabilidad que le da a su producto el uso del agua. Eso no se paga. Eso todo está dentro de la estructura del canon.
Que El es cambio nada. está el costo, ese impuesto, tasa o no, o impuesto, contribución, llamémoslo así, no me gusta decir impuesto, Sí. y después está la prorata. ¿Qué es la prorata? Es un costo de mantenimiento que hoy los tienen los consorcios para mantener el sistema de riego. Ahora, eso está muy desactualizado, muy desactualizado. Por ejemplo, uno de los que expusieron el tema de política de agua en Buenos Aires, un argentino que vive en Israel, que tiene ya la ciudadanía israelí, una persona que muchísimos años, mucha experiencia, el que maneja todos los proyectos de inversión de Israel, o sea, tiene un conocimiento amplísimo, y nos contaba. Por supuesto, Israel es un pañuelo. Sí, ¿No es en cierto? Es un comparación pañuelo, con en nosotros. comparación con nosotros. Todas las plantas que ellos tienen son, por lo general, son plantas de ósmosis inversa que toman el agua del mar, ¿no es cierto?, la desalinizan y ese el agua se consume. Nosotros las plantas que tenemos, eso que tenemos al interior, son costosísimas y, bueno, gracias a Dios hoy lo podemos suplir con el tema de los pozos de agua, pero ellos lo pueden hacer. El productor allá paga, ciertamente como con un medidor, ¿no es cierto?, el consumo del agua en relación a su producción. Es decir, su producto dice, tengo tanto de esto, de siembra, de esto, de cosecha, más tal porcentaje del tema. Hay una incidencia directa en la parte económica. Acá no estoy diciendo que se haga eso, ¿no es cierto? Son distintas realidades, pero sí tenemos que hacer que hoy el agua, que es un derecho absoluto que tiene la humanidad, también el agua como derecho también genera obligaciones. Obligaciones de el recurso que tiene que ser medido, que la gente tiene que cuidarlo, ¿no es cierto? Solidarizarse con el tema. Por eso el Código de Agua específicamente dice, la solidaridad es uno de los principios esenciales. Y si la autoridad de aplicación o el Código de Agua no fuera la provincia, hoy no estaríamos facultados para decir, disminuyo, por ejemplo, los turnos de agua. ¿No es cierto? Por eso se hace con un fin notamente solidario. Eso no es un capricho, se hace con ese fin. ¿Por qué? Porque las fuentes van disminuyendo. ¿Y el agua de las empresas cuánto están pagando? ¿Cuánto paga 2 la pesos con Coca-Cola, 50. por ejemplo? Eso se lo podemos preguntar a Mauricio Romero, ¿no es cierto? En todo caso, que él nos diga cuánto se está pagando por canon, cuánto se está pagando por uso del tema de las empresas. Pero sí te puedo decir que es ínfimo, ínfimo, ínfimo. ¿Eso se va a cambiar? Bueno, ¿quién tiene la atribución y la facultad para promover y modificar y cambiar todo esto? Es la Secretaría de Recursos Hídricos, que es la autoridad de aplicación. Ellos son los que tienen que mandarle al Ejecutivo diciéndole, coincidimos que hay que modificar el pago del canon con estas variables, el pago del uso de las empresas con esta variable. Entonces, ahora todo eso no se lo toma con capricho, se toma haciendo un análisis, ¿no es cierto? Por supuesto, todos los interesados, vos sabes cómo son los interesados, yo quiero pagar menos para ganar más, Claro. y yo Estado quiero que me pague para poder sostenerlo. Bueno, ahí está un poco el equilibrio Los que hay barrios que privados buscar. también pagan poco a la comparación de los usuarios comunes. Los ¿Eso barrios se va a no. cambiar o no? Los barrios privados tenemos dos sistemas. Cuando el barrio se entrega a Aguas del Norte, nosotros nos hacemos cargo y nosotros le facturamos el uso del agua, ya sea con un medidor en cada una de las casas de las propiedades, o muchas veces se ponen en los barrios un medidor principal, que eso es lo que nosotros facturamos, y ellos distribuyen internamente el tema del agua. Eso sí se paga. Hay algunos barrios, como por ejemplo, se están haciendo algunos barrios, donde no van a entregar la red a la empresa, donde por ejemplo ellos van a hacer sus propios pozos, donde sí los planos para la explotación de ese barrio tienen que ser intervenidos por la empresa. ¿Por qué? Porque el código te dice que cuando esos barrios por algún motivo u otro dejan de prestar ese servicio, el Estado tiene que tomarlo para hacerse cargo, por la importancia de lo que tiene. Entonces nosotros tenemos la obligación de inspeccionar las redes, de que las redes se hagan conforme a la normativa de Aguas del Norte, pero a lo mejor esa gente no va a pagar el agua a la empresa, porque nosotros no le prestamos servicio. Pero ahí será que ese pozo y el uso de ese pozo tendrá que ver la Agencia de Recursos Hídricos cuánto le va a cobrar por el uso de ese mantenimiento. Me decía, tenemos todo un plan de trabajo. ¿Cuál es el plan que se presentó? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿En relación con qué, Marcela? Con la reunión que hubo Bueno, con la reunión de lo que hubo la semana pasada, ¿por que le qué? decimos a la audiencia, lo que nos están escuchando por radio, que estamos viendo imágenes. Cuéntenos de qué se trata esas imágenes para los que nos están escuchando por radio, doctor. Bueno, el Encuentro Nacional de Agua que lo organizó la gente de AISA, ahí está Malena Garmarini, ¿no es cierto?,
que es la presidenta de AISA, la actual señora del ministro de Economía, de Sergio Massa, consideró muy importante y trascendente la necesidad de, atento a que todas las provincias son propias, ellos manejan el recurso del agua, y que hay disparidad de conceptos. La idea es centralizar una política nacional coordinada con las provincias, pero no para que la maneje nación, sino principios acordes, más allá de las políticas provinciales, una política pública del tema del agua. Que es lo que yo te comentaba recién, la intervención del Código Alimentario, ver, ¿no es cierto?, cómo está. Buenos Aires, por ejemplo, tiene, ahí está el presidente del COFE, Alejandro, que está hablando en el medio. La verdad que fue muy interesante esa parte de las políticas públicas del agua. Se trató del tema de salud, de la importancia de salud y del agua, y ver cuáles son los parámetros que todos tienen que utilizar para que el agua tenga una trascendencia social, porque y todo se concluye, todos tienen derecho al agua, pero también todos tienen obligaciones. No se puede desperdiciar el agua, hay que ser solidario, las exigencias tienen que ser conforme al uso vulnerable que tiene el agua, ¿no es cierto? Entonces también se está hablando, por ejemplo, ante la escasez de agua que puede tener, se habló hoy en día de los efectos del Niño, por ejemplo, se planteaba las bajantes en el río Paraná, ¿no es cierto? Que realmente las tomas en Corrientes, por ejemplo, muchas de las tomas tuvieron que ir más al medio del río para poder tomar en Corrientes. Bueno, entonces todo esto, el problema del tema del niño, ¿no es cierto? De la niña y del niño, que este año nos está pegando fuerte. Sí. Y en Salta, y va a ser uno de los años más críticos con el tema del efecto climatológico. Y una de las cosas que yo planteaba y comentaba era cuáles son los efectos que hoy tenemos nosotros con respecto a los pozos. Y te voy a terminar esa reunión que se hizo la primera ahora este año. Vamos a continuar el año que viene en una segunda reunión para ya poner, aparte se aprovechó para hacer un censo a nivel nacional de cuáles son las cooperativas y empresas que manejan el agua en todo el país. Había más de 450 cooperativas y había más de 800 invitados trabajando. Fueron distintos lugares, los temas que se trataron, todos muy interesantes, muy interesantes, sobre política, sobre aprovechamiento, sobre sistemas internacionales. Habló una gente de Marruecos, por ejemplo, habló una gente de lo que pasaba en el tema en Nigeria, otro de los beneficios que teníamos en Bélgica o en Holanda. Claro, son distintos sectores, países mucho más chicos, con gran poder de inversión. Dentro de lo que yo te comentaba, 7 o 8 millones en la República Argentina que no tienen acceso al agua y al saneamiento, nosotros en Salta estamos muy bien. Nosotros tenemos... ¿Cómo va a ser este año en Salta? Y usted me decía algo que me hizo parar las antenitas, y lo quiere decir que este año va a ser uno de los años más críticos por el efecto climatológico. Exactamente. Vamos a tener menos agua, ¿cómo va a ser? Sí, vamos a tener menos agua. Nosotros ahora estamos en época crítica del agua. Y el otro día me mandaron una foto, ¿no es cierto?, donde la verdad y la solidaridad, que es lo que tenemos que marcar, nosotros estamos iniciando un plan de comunicación relacionado con todo esto. Me mandaron una foto de un lugar, en alguna plaza, ¿no es cierto?, donde se estaba regando con manguera, ni siquiera con aspersores o cosas por el estilo. Bueno, en una época crítica como la que hoy estamos teniendo. La solidaridad es algo muy principal. Nosotros tenemos 3 o 4 vías de acceso al agua, de las cuales todos dependen de la naturaleza, de la lluvia, en este caso puntual. Vamos al caso de los pozos. Nosotros en Salta tenemos en Salta capital 140 y pico de pozos, casi 380 o 400 en toda la provincia. Las napas se llenan con el efecto de la lluvia, por un lado, y o con los ríos, aunque corren, se infiltran y van también a potenciar el tema de las napas. Hoy en día, con el efecto que hoy estamos teniendo, con la escasez de lluvia, yo me atrevo a decir que hoy en día las napas de lo que originalmente, bueno, no voy a entrar a confundir lo que es lo estático, lo no estático, hoy en día estamos produciendo cerca de un 40% menos, 45% menos de lo que hoy se tendría que ese pozo hacerlo. Yo el otro día en un medio hablé de un 25%, que era un 25% menos, ¿no es cierto?, de lo que se podía, que lo que se estaba produciendo, pero cuando comienzo a ver bien la información me atrevo a decir
que hoy en día una napa que producía 100 metros cúbicos, hoy está produciendo 60 o 50. ¿Vamos a tener más corte durante el verano? Vamos a tener más corte, pero también vamos a introducir ahora que el plan que desarrolló el equipo de Aguas del Norte con la integración del ministro de Economía, del ministro de Infraestructura y del secretario de Recursos Hídricos, ya la incorporación, tantas veces me escucharon, pero es cierto ahora, no digo que no haya sido cierto, pero ahora la incorporación de Campo Alegre de 1000 metros cúbicos que empieza en cualquier momento, ya están comenzando a producir para ingresar al norte. A su vez todo eso... ¿Qué zona va a abastecer? Toda la zona, bueno, viene a establecer la zona de la Caldera, Vaquero, fundamentalmente el norte de Salta Capital, que viene a ser Barrio Guayco, ¿no es cierto? De ahí se va a ingresar hacia la zona de la Patrón Costa, parte de ahí, y viene parte hacia el centro de la ciudad. No va a Ciudad del Milagro, pero Ciudad del Milagro, ¿qué pasa? Hoy que estamos abasteciendo con pozos a Ciudad del Milagro, que vienen del Guayco, nosotros, ¿no es cierto?, los pozos que van a ir al Guayco van a ir solamente a Ciudad del Milagro, es una forma de explicar, no es tan así. Entonces el Guayco va a tener más agua. Va a tener más agua, que ya está teniendo más agua, porque la primera etapa ya está prácticamente terminándose, ya está en construcción, la tercera etapa, por la segunda y tercera se cayeron las licitaciones, ya se está trabajando. Hoy en día yo te contaba, no sé, creo que a vos el otro día, nosotros producimos alrededor del código, dice 411 litros de agua por persona, lo que tenemos que nosotros garantizar. Sí. El promedio en Salta Capital es de 511 o 520 litros. La diferencia de eso, los 520, es pérdida. En el Guayco, nosotros producimos 1020 litros por persona. ¿Y qué pasa? Por las pérdidas. ¿Se toman todo el agua lo del Guayco? Tuvo muy mal hecha esa inversión. Sí. En su momento, cuando hizo esa obra el IPB, no reunió los requisitos al cual nosotros, Agua del Norte, le exigía los planos que tenía que tener para hacerlo, y ahí está el objeto. Es una zona con Hay muchas pérdidas. Entonces. Muchísimas pérdidas. Está todo el trabajo mal hecho. Muy mal hecho. Qué increíble. Y además es increíble porque lo ha hecho el gobierno provincial. Lo hizo en su momento el gobierno provincial. Nosotros no hubo quizás control, hubo problemas de fiscalización. Nosotros en mi gestión somos muy estrictos. ¿En qué año fue hecho el Guayco y a quién hay que echar la culpa? Porque mira, estas cosas pasan como si no fueran nada, pero son importantes. Yo por eso me encargo de decirlo, y hoy estamos hablando con Gustavo Carrizo, ¿no es cierto?, bien, a los efectos de que estas cosas no suceden. Por ahí el IPB, ¿no es cierto?, me junto con Gustavo, sí, dame la mano en esto, sí, le digo, a ver. ¿Quién estaba en el IPB en la época del Guayco? ¿Y quién estaba en Agua del Norte? Porque hay que agarrarlo de todo, ¿no? Debe estado Yacita Isabel, no quiero decir el nombre porque no me consta, digamos, ¿no? Sí. Pero no hubo una fiscalización por parte o inspección de Agua Norte, y si la hubo fue muy mal hecha. Y no hay ahí dolo, se vencieron ya los plazos judiciales para poder hacer los reclamos. Qué increíble. Realmente increíble que estas cosas pasan con los fondos públicos, ¿no? Que se tienen que cuidar tanto y que pase esto, que la gente se queje porque no hay agua y todo lo demás y se hagan estas cosas. Doctor, ¿ayer hubieron muchos problemas de corte de agua? Sí, hemos tenido varios problemas de corte de agua a raíz de las altas temperaturas y de lo que te estoy comentando del recurso del agua. Pero nosotros hemos puesto muchísimos camiones para abastecer. Bueno, a partir de la tarde, a raíz del incendio, ¿no es cierto?, del Cerro San Bernardo, del 20 de febrero, nosotros hemos colaborado con camiones para ayudar a los bomberos, así que bueno, a la tarde hemos tenido que dejar de proveer en ciertos sectores para poder ayudar a acá me dice un oyente, la falta de agua en el Guayco es por corrupción lisa y llana. Tienes razón. Sí. Tienes razón. O sea, es algo realmente increíble. Y otro oyente me dice si ya solucionaron los problemas de agua en Tres Cerritos. Estamos trabajando en eso. Esa es la otra etapa que ahora estamos haciendo el recambio de redes para solucionar el tema en Tres Cerritos. Y también toda la zona de la Avenida Uruguay, que es esa obra que hoy hemos estado chicaneándonos con la municipalidad, ¿no es cierto?, del agua de la obra que nace en el Parque San Martín, va por la Hipólito Yrigoyen, va por la Vasco del San Bernardo, del Hospital San Bernardo, y de ahí va por el Uruguay para solucionar todo ese sector por ahí. Eso lo estamos haciendo también. ¿Cómo andan con la MUNI, doctor? Bueno, con la MUNI, mira, nosotros le hemos dejado a ellos Yo con la MUNI me llevo bien, digamos, con Daniel Nayar tengo muchísimo diálogo.
El otro día tuve una reunión incluso con Agustina Gallo, ¿no es cierto?, también para verificar una serie de cosas y sobre todo para aclararle a ellos conceptos que no los tenían en claro. Eso es importante. Me recriminaban de que Aguas del Norte no les había presentado a ellos los planos ni la estructura de por dónde van a hacer los cambios de red y que ellos sugerían que fueran por cordón o por vereda. Entonces dije, bueno, a ver, desde el año 2020 Aguas del Norte está diciendo que la nueva planificación va a ser por veredas o por cordón cuneta. El gobernador lo anunció en el mensaje del 21. En el año pasado lo anunció el ministro de Economía el tema de la inversión. En eso estamos. Ahora, si ustedes, ¿quiénes tienen la obligación de presentar el plano para que ustedes vean por dónde va? El comitente, no el comitente, la empresa contratista. La empresa contratista que al cual ellos le liquidan los derechos de apertura, le tiene que presentar. Entonces, no somos Aguas del Norte. Son las Tampoco empresas. la provincia, son las empresas. Y si las provincias y si las empresas no le muestran como tienen que tener, bueno, yo no entiendo cómo hacen para facturarle a ellos el derecho de apertura. Bueno, Eso quedó claro. decía Ana Paula Benavide el viernes que estuvo sentada acá que la municipalidad tiene un control cero sobre las subcontrataciones, por ejemplo, y usted me está diciendo que esto no se está controlando, además no se sabía que le tenían que controlar a ellos. No, y a ustedes. ellos me decían de que con el simple permiso que se presentaba el papel, nosotros teníamos la obligación de llevarle los antecedentes. Yo dije que no. Los antecedentes los tiene que llevar la empresa contratista, ¿no es cierto? Ahora, y si no los lleva, está en la exigibilidad por parte de ellos. Ahora, a su vez, nosotros le ofrecimos a la municipalidad algo muy importante que todavía no tengo la respuesta. Nosotros le ofrecimos a la municipalidad que todos los metros cuadrados que hoy tenemos de aperturas nuestras, que en su momento habíamos dicho que íbamos a hacer 1.100 metros cuadrados de reconstrucción de calzada por las aperturas, y hasta hace 2 meses ya hicimos 1.600 metros, nosotros le ofrecíamos a la municipalidad decirle cuáles son las aperturas que nosotros tenemos para que ellos llamen a licitación las empresas para cerrar esas aperturas, pero la plata venía de provincia. O sea, le ofrecíamos a la municipalidad indicarle cuáles son las aperturas, que ellos liciten las empresas y la provincia le aporta el dinero, y bueno, hasta ahora no hemos tenido respuesta. No importa, nosotros no vamos a seguir esperando más. Nosotros ya estamos trabajando con la gente de servicio y de obras nuestras para hacer ese llamado con esos fondos que provincia va a dar a los efectos de poder realizar. Vos me dirás, ¿y por qué no lo hacen ustedes? Bueno, no te olvides que lo nuestro no es este caso, lo nuestro es una sociedad anónima. Todo ingreso de dinero por los conceptos impacta en el impuesto a las ganancias. Sí, que es un tema que ustedes vienen peleando hace un montón. Y vamos a ver si damos luz en cualquier momento. Que también lo presentó Nacho Jarzún en la... No, bueno, Cámara. Nacho me preguntó a mí qué es lo que era, le dije, Nacho, lo vengo yo trabajando desde el año 2020. Sí, ¿No es que cierto? es Así algo que viene peleando. Acá me dice un oyente, dice, estimada Marcela, dígale a García Salado que el problema de agua que tenemos en Villa Belgrano es el lugar donde están haciendo muchos edificios, dice, y prenden las bombas, y a los vecinos nos queda solamente un hilito de agua. ¿Qué bomba? Bueno, me gustaría que me aclare más. Yo quiero dejarle 2 cosas. Desde la gestión 2020 para ahora es un tema. Anterior 2020 puede haber sido otro tema. No estoy hablando de irregularidades, Sí. pero estoy diciendo. ¿A dónde me refiero? Lo estricto que hoy somos. Con los proyectos de edificio, hoy yo me estoy, digamos, con la Cámara, ¿no es cierto?, de desarrolladores, estamos teniendo un Big Bang porque el tema es muy sencillo. El que hace un proyecto es para ganar plata. Pero esa plata tiene que ser ganada con su inversión y con su trabajo y con la gente que le compra, no con plata del Estado. Entonces, si yo te hago un simple análisis y te digo, por cada 10 metros por 40 que tenía, hoy antes una cuadra tenía 10 terrenos, de 10 por 20 o por 30. Hoy en día, cada uno de esos terrenos Un edificio a veces. un usuario. Sí. Y un usuario eran 4 personas. Sí. Hoy hay 2 terrenos que se juntan y se hacen un edificio. Es decir, de 8 usuarios pasan a ser, por ejemplo, 40, 50, 60 usuarios. Entonces, ¿qué se le exige a la empresa? Se le dice a la empresa, mira, vos para tener agua para este edificio tenés que conectarte con la red que está a 3 cuadras, 2 o 4 cuadras, que es una red grande, que te va a poder posibilitar agua para acá. Esa obra la tenés que hacer vos, no yo, empresa.
Entonces ahí es donde estamos en la famosa discusión del canon. ¿Qué es el canon? Es la inversión que tiene que hacer la empresa o que tiene que hacer Agua del Norte para hacer esta obra. En esto coincidimos plenamente con el doctor Sarabia, que es el presidente del ente, y con la política nuestra, donde hoy los beneficios económicos no tienen que ser obtenidos por inversión del Estado. Sí, el Estado tiene la obligación de invertir para dar el agua a la gente que la necesita, pero no para esos tipos de inversiones. ¿Ok? Usted, yo hago un edificio, tengo que calcular el costo de esa inversión para la preventa o para la venta del departamento. Claro. Entonces, en el caso de que me está preguntando ella, yo Sí. estoy seguro, quiero saber si ese edificio, qué grado de factibilidad... Le voy a pedir que me manden más datos, porque nos están escuchando, para ver qué es lo que realmente sucede en esta zona. Yo no sé si soy claro, pero... Sí, perfecto, Bueno. perfecto. Y es un tema más que importante, ¿no? En agua y en apasionante. cloaca, Así es. porque muchos edificios se han hecho en Salta, provocando graves problemas a toda la gente que vivía a la vuelta.